Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar una vez más por este medio. Agradezco a Dios el que me permita saludarles a ustedes y enviarles un saludo de parte de toda mi familia, esperando que todos ustedes, junto con sus familias, sus seres queridos, sus seres amados, se encuentren bien. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir, y yo quisiera en esta hora poderles compartir lo que Dios ha puesto en mi vida. Y quiero invitarles para que cierren sus ojos y hagamos una breve oración para iniciar esta enseñanza que Dios nos quiere dar en estos momentos. Señor, Dios bendito del cielo, te agradecemos, te bendecimos. Te damos gracias por el tiempo, por la bondad, por el amor que nos das, porque tú siempre estás al cuidado de tus hijos. Tú no dejas, Señor, en ningún momento de estar al pendiente de cada uno de nosotros. Lo hemos visto en el pasar de los años. Desde que nos acercamos a ti, Señor, y nos aceptaste, Señor, en tus brazos, hemos visto y sentido tu protección. Ahora ponemos esta palabra en tus manos, y que esta palabra sea de bendición, que esta palabra pueda hacernos crecer, que esta palabra pueda hacernos madurar y cada día ser mejores hijos tuyos, y que de esto sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues estamos en el mes en el cual se está llevando a cabo las predicaciones relacionadas al tema de la sabiduría. Indudablemente quiero pensar que a cualquier persona que le preguntasen o le hiciesen esta pregunta diría que sí. Si a ti te preguntaran si te gustaría ser una persona sabia, pues tú dirías que sí, porque nadie quisiera estar fuera del conocimiento, de la sabiduría. Pero Dios en esta hora quiere mostrarnos en estos minutos el camino que tenemos que seguir para poder alcanzar este propósito en nuestras vidas. Cuando no conocíamos al Señor, tal vez pasaba de una manera muy desapercibida el hecho de que teníamos que ser personas con entendimiento, personas con razonamiento, personas con sabiduría. Pero cuando llega uno a los pies del Señor, la vida cambia. De hecho, ese es el punto fundamental del cristianismo. La Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas y que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros y todo lo que vivimos, lo vivimos en esa fe, en ese amor hacia Jesucristo, entonces tenemos que entender que Jesucristo es un hombre, es un Dios, es un ser que nos ama con sabiduría y con entendimiento, y por tanto debemos nosotros de seguir su ejemplo. Ahora somos cristianos, ahora somos hijos de Dios, tenemos la necesidad de llenar nuestra vida de conocimiento, de sabiduría. Tenemos la necesidad de ser personas con razonamiento, con entendimiento, personas que hagamos bien las cosas, no que sigamos vagando como nubes sin agua y sin saber hacia dónde vamos. No que sigamos caminando a través de los años pensando que si nos va bien, pues qué bueno, y si nos va mal, pues qué mal, y que un dicho que hemos usado mucho tiempo y decimos, pues que el mundo ruede.
No podemos seguir ya esa filosofía ni esa enseñanza. Tenemos que entender que debemos acercarnos a esa fuente de amor, a esa fuente de sabiduría que es nuestro Dios. El tema de hoy lleva como nombre o como título es ¿cómo pedir a Dios sabiduría? Yo te pregunto familia en esta hora, ¿cómo le estás pidiendo a Dios la sabiduría que tanta falta hace en tu vida y que tanta falta hace en mi vida? ¿Cómo se la estamos pidiendo? Fíjate que para pedir, lo quiero decir de esta manera entendible, coloquial, si tú lo quieres ver así. Todos somos buenos para pedir. A todos nos gusta pedir, ¿verdad? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Qué quiere decir? Que es mejor dar que estar pidiendo. Pero humanamente es lo contrario. A todos nos gusta pedir. Y nos la pasamos pidiendo realmente. Desde que nacimos, hemos sido seres que piden. Cuando un ser humano nace de su madre. Yo recuerdo que cuando nació mi primera hija, se la llevaron a los brazos a mi esposa, y ella la cargó y se quedó viéndola, yo me quedé viendo a mi hija, y sorprendidos. Y la enfermera que la estaba atendiendo le dijo: señora, dele pecho a su hija, porque tiene hambre, dele pecho. La niña tenía hambre y se le tenía que dar de comer, estaba pidiendo alimento porque estaba llorando. Y desde ahí somos seres que pedimos. Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Muchas veces nos pasamos mucho tiempo pidiendo algo que nos traiga felicidad, que nos traiga alegría a nuestra vida, no sé, terminar la carrera, poderla terminar. Estamos pidiendo tener una pareja, o estamos pidiendo poner un negocio, ¿verdad? Y le decimos: Señor, ayúdanos a concretar este proyecto, este objetivo. También hemos pedido mucho tiempo por salud. Hay gente que está enferma y está pidiendo por la salud, por la sanidad de su cuerpo. Familiares, familias completas, iglesias completas pidiendo por la salud de algún integrante de la iglesia, de la familia. Y estamos pidiendo, pero ¿cuánto tiempo hemos pasado pidiendo a Dios sabiduría? ¿Cuánto tiempo hemos pasado, y con ese énfasis que pedimos otras cosas, cuánto tiempo hemos pasado pidiendo a Dios ese don del entendimiento, de la comprensión, de cómo poder nosotros aplicar el conocimiento que hemos recibido de Él? Yo quisiera hacer un poco de diferencia. Van juntas, El conocimiento y la sabiduría van juntos. No pueden ir separados, van juntos, pero aquí hay un punto importante que quiero tratar contigo antes de entrar a leer los versículos, que son bastantitos, y nos vamos a ir rápido para que tengas tu Biblia preparada. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría completa, la cual incluye ese conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tener conocimiento de las cosas. Te lo voy a poner en ejemplos que se viven realmente. Si tú eres un mecánico y vas a reparar un vehículo, tienes el conocimiento para reparar ese vehículo. Pero tal vez, sin ofender a nadie, tal vez no tengas la sabiduría y el entendimiento de que debes de hacerlo de una manera honesta, de la mejor manera posible. Que si hay una pieza que tiene que sustituirse y tú sabes que tienes que sustituirla, pero no lo haces porque te dio flojera, pero estás cobrando por hacerlo, no eres una persona sabia, eres una persona que tiene el conocimiento, pero no la sabiduría para hacer las cosas de una manera precisa, completa, y que sea de bendición para tu vida y para la vida de otras personas. Así los médicos pueden tener el conocimiento de cómo ayudarte en tu enfermedad, pero si no hay honestidad, si no hay una visión de sabiduría, de honestidad, entonces te pueden involucrar en hacerte tal vez una cirugía que no es necesario hacerla. Y así me puedo ir con el comerciante, me puedo ir con quien tú quieras. Tenemos el conocimiento, pero necesitamos la sabiduría para aplicarlo, hermanos, con rectitud. Que ese conocimiento sea de bendición. Conocemos la palabra de Dios, la sabemos, la hemos leído de principio a fin, pero tal vez no hemos tenido la sabiduría de cómo aplicar esos conocimientos de la palabra de Dios, porque nos ha hecho falta pedir a Dios sabiduría. ¿Cómo tenemos que pedir a Dios sabiduría? Con humildad, con sencillez. Nos podemos pasar 2 horas o más hablando de este tema,
Pero yo quiero decirte que no hay otra manera de pedir sabiduría, entendimiento a Dios que no sea con humildad. Y hay un ejemplo muy bonito y lo vamos a comenzar a leer porque con esto quiero iniciar. Cuando Salomón se acercó a Dios, cuando Dios le instituyó como rey de Israel, después de su padre David, Salomón se acercó al Señor nuestro Dios, y le dijo: Señor, me has puesto una tarea muy difícil. Me has puesto una tarea que para mí como joven creo que no puedo llevar a cabo. Señor, yo no sé ni siquiera entrar ni salir. Le quiso decir a Dios: Señor, no sé ni dónde estoy parado, pero tú has decidido que yo sea el rey de Israel, y es un pueblo grande el que me has dado para gobernar y para dirigir. Entonces, por lo tanto, yo necesito que tú me ayudes. Y humildemente se acercó. Tú vas a leer todo el capítulo 3 de Primera de Reyes, y humildemente se acercó Salomón al Señor nuestro Dios a pedir algo. Y dice el versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Reyes 3, versículo 9 y versículo 10. Da pues a tu siervo, pidiendo Salomón a Dios, a nuestro Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué importante, discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y fíjate lo que ocasionó en el sentimiento de Dios, en el corazón de Dios, estas palabras. Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón no le pidió riquezas, no le pidió larga vida, no le pidió poder militar, no le pidió conquistar a sus enemigos. Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría para guiar y gobernar a tu pueblo. Y eso le agradó a Dios. Y hermanos, lo hizo el hombre más. Tú vas a leer todo ese capítulo en tu hogar. Y le agradó a Dios de tal manera que lo hizo el hombre más sabio de todos los tiempos de la humanidad. El más sabio de todos los tiempos de la humanidad. No ha habido ni habrá un hombre más sabio que Salomón. Y vamos a leer ahora en Primera de Reyes 4. Primera de Reyes 4, versículo 29, dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría, y algo importante, es lo que les digo, y prudencia, y estas dos fueron muy grandes, y anchura de corazón, un corazón noble, un corazón grande, un corazón amplio, un corazón de bendición, como la arena que está a la orilla del mar. Eso hizo Dios. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Y el versículo 23 del capítulo 9 de Segunda de Crónicas dice de la siguiente manera: y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón. Querían ver a Salomón, querían ver el rostro de Salomón. Les interesaba conocer al hombre más sabio del mundo, al rey de Israel. Y dice que esto era para oír la sabiduría que Dios le había dado. Qué interesante es esto, ese encuentro en Gabaón, cuando Salomón se encuentra con el Señor y le pide esto, y a Dios le agrada, le conmueve su corazón el que no haya pedido riquezas, sino sabiduría. ¿Tú cómo estás pidiendo la sabiduría, hermano? O a lo mejor ni la has pedido. ¿Cómo te gustaría pedirla? No hay de otra manera, es con humildad y pedirla directamente a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que da. Pero yo quiero ir al siguiente punto. Dice este punto que vamos a tratar: ¿por qué carecemos de la sabiduría y por qué todo nos sale mal? ¿O por qué muchas cosas que hacemos nos salen mal? Yo no sé si te has enfrentado en la vida a diferentes objetivos, adversidades, planes, proyectos, y te han salido mal. Pero ¿por qué salen mal las cosas? Vamos a ver algunos de los motivos y de las causas por las cuales esto puedan salir mal. Primero, lo que anoté aquí: ¿por qué no sabemos pedir? Nosotros los cristianos tenemos que enfocarnos, hermanos, en el hecho de que nuestra vida, nuestro camino es dirigido por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar acompañados del Espíritu Santo. Voy a pedir a mi Padre que envíe al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los va a guiar a toda verdad. Escucha, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a todo éxito, a que termines las cosas que estás comenzando a hacer y que sean cosas buenas. Pero ¿por qué salen mal? Porque no sabemos pedir. Pedimos para placeres, pedimos para otras cosas que no trascienden al reino de los cielos. Nos volvemos más materiales que espirituales, más terrenales que espirituales. Y dice el Señor en Mateo Mateo capítulo 7, versículo 8, dice así: porque todo aquel que pide,
recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entendemos esta palabra, estas palabras del Señor Jesús en ese hermoso sermón del monte, allá predicándole a todos sus discípulos y sus miles y miles de seguidores, les decía: pidan, pidan porque mi Padre les va a dar, porque el que pide recibe. El Señor te dice en esta hora: pide sabiduría con humildad, para la gloria de Dios, para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Por qué otra cosa las cosas nos salen mal? Porque somos necios, hermanos. A veces somos necios. Oye fea esa palabra, pero existe y está en la Biblia. Y está muchas veces sobre la necedad del hombre. Somos necios y por tanto las cosas no nos van a salir bien. ¿Cómo define o cómo es la definición bíblica? Si tú buscas la etimología en el diccionario, la definición de necio, te vas a encontrar con algo diferente a lo que te voy a decir. Pero yo quise tal vez definirlo de una manera bíblica, de una manera espiritual, de una manera como hijos de Dios. Y yo te quiero decir que el necio es el término que usamos nosotros los cristianos o la Biblia, y es para referirse a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Aquellos que dicen: Dios no existe y voy a hacer las cosas como yo quiera, porque no tengo ninguna ley humana ni espiritual, ni de parte de Dios que me pueda gobernar. Soy independiente y por tanto yo tomo mis decisiones, y estas personas se convierten entonces en necios, y muchas de las cosas que llevan a cabo en su vida salen mal. Vuelvo a mencionar algo que he mencionado en el transcurso de los años cuando he podido predicar en algunas ocasiones sobre el tema. ¿Por qué el mundo está de cabeza, hermano? Hace poco una hermana se acercó y me preguntó y me dijo: hermano, una persona me dijo que por qué si Dios es bueno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que ama al mundo, ¿por qué permite que haya guerras, que abandonen a los ancianos? ¿Por qué permite que sucedan todas esas cosas malas? Dios no las permite, hermano. Dios lo que quiere es que no exista eso. Dios no está mandando a la humanidad a matarse entre ellos. Dios no permite eso. El hombre es el que lo hace porque es necio. Es un hombre, voy a usar esta palabra, es una terquedad del hombre quererse matar. Hay un pensamiento que dice, y preciso, y estoy casi seguro que así sería: quítenle a la humanidad todas las armas que tienen, los tanques, los proyectiles, los tanques, los portaaviones, quítenle todas las armas que tienen y se van a matar con piedras, a golpes, porque esa es la necedad, la terquedad del hombre, la destrucción. La mente del enemigo, destrucción de la obra. Dios no quiere que sucedan esas cosas ni las permite, es el hombre quien las lleva a cabo. Eclesiastés 10, versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cómo dice? Las palabras que salen de los labios del necio causan su propia ruina. ¿Entiende lo que te acabo de decir hace un momento? No es Dios quien quiera o quiere la destrucción de la humanidad. No es Dios quien quiere que abandonen a nuestros ancianos. No es Dios que está mandando a matar a la gente o permite que se maten entre las personas. Es la necedad del hombre. Sus palabras que salen de su boca son su propia destrucción. Y también por no tener a Cristo en nuestro corazón, las cosas no salen bien y no tenemos sabiduría de Dios porque no hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. No hemos abierto nuestro corazón plenamente y no le hemos dicho: Señor, entra a mi corazón, tú eres aquel que va a reinar ahora en mi corazón, y todo aquello malo que yo tengo en mi corazón quiero que salga en el nombre maravilloso y precioso de Jesús, que salga y que venga tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. No tener a Cristo en nuestro corazón es una falta de sabiduría tremenda, dice el Salmo 111:10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su alabanza, su señorío permanece para siempre. Aleluya. No tenemos a Jesús en nuestro corazón.
Y al no tener a Jesús en nuestro corazón somos incrédulos, como esto que decíamos sobre la necedad. El necio es aquel que camina como si Dios no existiera. No tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos total y absolutamente en personas incrédulas, no creyentes en el reino de los cielos. Y quiero mencionarte, hermano, unas citas las cuales fueron dejadas, escritas en la palabra para que tengamos salvación y vida eterna, para que entendamos de qué manera Jesucristo dio su vida y el Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga salvación, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entendamos, si hay alguien entre nosotros, de los que estamos ahorita escuchando, alguien que está escuchando y no ha recibido a Jesús en su corazón, es el momento que recibas a Jesucristo en tu corazón. Que abras tu boca y digas, recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador, porque quiero ser ahora una persona creyente. Quiero dejar de ser un incrédulo. Quiero dejar de ser una persona necia. Me quiero convertir en un hijo de Dios, recibiendo a Cristo en mi corazón. Juan 3. Te voy a platicar esta historia, te la voy a leer, es una historia bíblica. Juan 3, vamos a leer del versículo 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te lo repito, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Qué historia tan interesante, hermano. Mira, en estos capítulos de Juan, cuando comenzó su evangelio el Señor Jesús, comenzó a predicar, la gente lo rechazaba. Muchos lo rechazaban, los fariseos, los escribas. Y muchos hablaban mal de Jesús y no querían recibir el evangelio de la salvación, las nuevas de salvación. Y principalmente a los fariseos. Si se acerca a Jesús un fariseo llamado Nicodemo, se acerca a Jesús, fíjate bien, de una manera sabia, inteligente y prudente. No se acercó a ofenderlo. No se acercó a decirle, oye, ¿tú qué te estás creyendo? ¿Por qué traes palabra o por qué traes otra enseñanza y no la que está escrita en el Pentateuco, en la ley de Moisés? Se acercó inteligentemente a Jesús y le dijo, Señor, o le dijo, Maestro, Rabí, ¿verdad? Yo sé que tú has venido del Padre, porque nadie puede venir del Padre si no le es dada estas palabras de sabiduría. Y yo creo que Nicodemo esperaba que Jesús le dijera, oye, pues te agradezco mucho tus halagos. He pasado muchos días que me han gritado que soy un falso profeta, que soy un anatema o que estoy hablando cosas incorrectas. Y tú vienes y me dices que realmente reconoces que soy hijo de Dios. Y tal vez Nicodemo dijo, pues, me lo va a agradecer y vamos a pasar un buen rato platicando. Y voy a platicar con Jesús y voy a escuchar sus enseñanzas de Jesús. Pero ¿sabes qué sucedió? Algo extraordinario. Jesucristo vio directamente al corazón de Nicodemo. Y es como ve Jesucristo en esta hora tu corazón y el mío, directamente al corazón. Y Jesús vio el corazón de Nicodemo. ¿Y qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, te es necesario que te arrepientas, te es necesario que aceptes el reino de Dios y su justicia. Y Nicodemo dijo, no puedo nacer de nuevo porque yo ya soy viejo. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de agua y de espíritu, de agua y de espíritu. Y tú comienzas a leer la historia bíblica y te das cuenta que vas llegando al término donde nacer del agua, el bautismo,
nacer del el bautismo en agua, nacer de espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo. Y todo esto viene después de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Nicodemo ya había aceptado a Jesús como Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Siguiente paso, bautízate en agua para testimonio de la iglesia y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y Nicodemo se sorprendió y dijo, yo no venía a eso, tal vez, ¿no? Yo no venía a eso, yo venía a platicar contigo de los temas sobre la ley. Jesús le dijo, te vuelvo a decir, es necesario que nazcas de nuevo. Y tal vez terminó la plática. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué versículo tan hermoso, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí la respuesta, hermanos. Dios no envió a su Hijo a destruir el mundo. Dios no envió a su Hijo para que nos matásemos unos a otros. Dios envió a su Hijo al mundo para que fuésemos salvos por Él. Solo que hay que recibirle, hay que aceptarle, hay que pedirle sabiduría, entendimiento, conocer su palabra y ponerla por obra en el momento preciso y de la manera adecuada, sin un interés personal, sin, hermanos, estar haciendo excepción de personas y darle la palabra a unos y a otros no, sino decir, Señor, aquí estoy para llevar tu mensaje de salvación, como tú lo dices en tu palabra, a todas las naciones. Eso es importante, hermano, que lo entiendas. Vamos a la parte final y a la recta final de nuestro tema de hoy. Quisiera ponerte algunos puntos que si tú los sigues y los consideras, y si los anotas, y los vas viendo uno por uno, te pueden llevar de una manera más fácil a tener la sabiduría que Dios quiere que tengas. Una sabiduría con entendimiento, una sabiduría con honestidad, una sabiduría con prudencia, un conocimiento para edificar. Eres edificado tú y edificas a tu familia y edificas a la iglesia. Cuando eres una persona sabia, prudente y entendida. Primer paso que puedes dar, hermano, condúcete prudentemente. Sé prudente en todo lo que haces. Tardo para hablar y pronto para oír. Decía nuestro pastor el domingo pasado algo muy interesante, que no es lastimar a nadie, ni hacer menos a unos que a otros. Es simplemente que es una realidad y una verdad que tenemos que seguir. Si yo voy a pedir un consejo, le tengo que pedir un consejo a alguien que realmente me puede ayudar, que es una persona que tiene palabra de Dios, que tiene sabiduría de Dios, que tiene, hermanos, esa nobleza en su corazón. No le podemos pedir consejo en algún problema a cualquier persona, tenemos que ser prudentes. Y los que escuchamos o los que escuchan para dar consejo tienen que ser entendidos, escuchar antes de hablar. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que decir en este momento? En 1 de Samuel, en su capítulo 18, en su versículo 14, dice algo sobre el rey David. Escúchalo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Te lo repito, hermano, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. En todos los asuntos que tú tengas en tu vida, tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tu relación, tu pareja, tu matrimonio, tu empresa, en todos
tus caminos, en todas las cosas que hagas tienes que ser prudente, entendido, y el Señor estará contigo. Otro paso que vas a dar para seguir adelante es obedecer a Dios. Los mandamientos nos son dados para obedecerlos, hermanos. Y cada mandamiento que Dios da trae una promesa extraordinaria. Cada mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra nos trae bendición al obedecerlo. Tenemos que estar atentos a la voz del Señor, a los consejos. El Señor es el que guía tu camino, lo vamos a ver al final del tema. Él es el que guía tu camino y tú debes de estar entendido qué es lo que debes de hacer, escuchando su voz, sus mandamientos. Dice el Salmo 119, 98. Salmo 119, 98. Y nos vamos a quedar en el Salmo 119 porque tenemos varias lecturas de este Salmo. Salmo 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tus mandamientos siempre están conmigo, y si esos mandamientos están en mi mente, en mi corazón, y yo los obedezco, entonces yo voy a ser mucho más sabio que mis enemigos, más entendido que mis enemigos. Y todo te va a salir bien. ¿Y quién te va a poder hacer frente? Dice el Señor. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Te dice el Señor. Pero para esto necesitas tener los mandamientos de Dios en tu corazón, en tu mente. Leerlos, escudriñarlos y ser sabio y entendido para obedecerlos. Otro paso que vas a dar, hermano, después de obedecer a Dios, es ser entendido en toda su palabra. Ya lo dije y te lo vuelvo a repetir, entendidos. Salmo 119, ahora el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Qué quiere decir esto? Que este salmista, David, cuando escribe este salmo, le dice al Señor: Señor, estoy pero muy atento a tus mandamientos. Estoy extremadamente atento a tus mandamientos. Como cuando dicen que estás viendo una película y no te mueves ni parpadeas porque estás metido en el tema de esa película. Así David le decía: Señor, estoy más que eso, atento. Y estoy aprendiendo más que otros que puedan ser conocedores, porque yo estoy atento a tus mandamientos. En ellos medito. Y dice el Salmo 119, 100, que hay que guardarlos en nuestro corazón. ¿Dónde guardamos los mandamientos del Señor? En nuestro corazón. ¿Por qué de nuestro corazón? O en nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida, hermano. Y de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si tú guardas los mandamientos de Dios en tu corazón, vas a hablar palabra de Dios. Y dice el versículo 100 del Salmo 119, más que los ancianos o los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No menosprecies el consejo de los ancianos. No menosprecies el consejo de las personas que han madurado en el Evangelio, hermano. Y David decía en este salmo: más que ellos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Después de ello vamos a ir al Salmo 119, versículo 101. Y este es un punto que yo quisiera detenerme un poco, porque aquí sí tenemos mucho trabajo. En todo, pero en esto algo especial, mucho trabajo. Abstenernos de hacer lo malo. Yo te alabo, Señor, te glorifico, doblo mis rodillas. Me encanta, Señor, escuchar tu palabra. Me encanta, Señor, predicar tu palabra. Voy a la iglesia con mucho gozo. Pero aquí el Señor te dice en este versículo: abstente de hacer lo malo y aborrece el mal. Abstente de hacer lo malo y aborrece el mal. No solo no lo hagas, aborrécelo. ¿Y qué sucede en la actualidad? Que muchos que conocen y han aceptado a Jesucristo en su corazón, no solo hacen el mal, sino que lo estiman. Les gusta estar en lo malo. Y el Señor te dice en esta hora: tienes que abstenerte de hacer lo malo y aborrecer lo malo. Y vamos a leer el versículo 101 y después el 104 del Salmo 119. De todo mal camino contuve mis pies, dice el salmista,
para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies. No caminé hacia lo malo. Cuando tú veas venir alguna tentación, hermano, yo recuerdo hace 40 años o más, mi esposa, éramos novios y me regaló una tarjeta. En aquellos años se acostumbraba a regalar tarjetas con figuritas, ahora todo es electrónico, pero en aquel tiempo eran de cartón y escribías algo, las perfumabas y buenos años, allá en los 80s. Y ella me regaló una tarjeta que hasta la fecha la conservo, la tengo por ahí guardada. Y era una caricaturita de un pequeñito corriendo y decía detrás de él: cuando veas la tentación, huye, huye. Y el muñequito corriendo. Bueno, la caricatura simulaba que iba corriendo, ahora en lo electrónico pues sí lo verían corriendo. Y la tengo mucho en mente desde aquellos años. Cuando veas la tentación, huye. Hay un dicho aplicable, también corriendo se gana. Mira, puedes decir, por eso les digo que este es un punto en el cual me quiero detener 2 minutos más. Tú puedes decir, mira, yo puedo enfrentar lo malo, puedo enfrentar la tentación, puedo enfrentar y salir vencedor. Quiero decir que estás en un error, hermano. Amigo, familia, están en un error. No hay nada mejor que apartarse de la tentación, alejarse de la tentación. Y hay más ejemplos que les podría dar. Aléjense de ella. Aléjense de esa tentación. Corriendo, corriendo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y dice el versículo 104 de ese mismo capítulo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Se conjuntan estos 2 versículos. Y termino con el último en el versículo 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te pregunto para terminar, familia, hermanos, ¿qué está alumbrando tu camino? Dice el Señor en un salmo precioso: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno, porque yo estaré contigo. Pero ¿qué alumbra tu camino? ¿Qué está alumbrando tu camino? ¿La palabra? ¿La sabiduría de Dios? ¿El entendimiento de Dios? ¿La honestidad de Dios? ¿Qué está alumbrando tu camino? ¿Tus pensamientos? ¿Tus ideas? ¿Tus formas de ser? ¿Tu incredulidad? ¿Tu falta de entendimiento? ¿Tu necedad? ¿Qué está alumbrando tu camino? Dice el Señor: deja que mi palabra sea una lumbrera a tu camino. Quiero de veras, de todo corazón, que Dios te bendiga. Mi hermano, mi hermana, familia, amigos que han escuchado este tema en esta hora. Yo quisiera hacer una oración por ustedes y que ustedes oren por nosotros y que todos juntos podamos ir hacia adelante. Dejemos que la palabra y la sabiduría y el conocimiento de Dios sean aquellos que alumbren nuestro caminar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora por estos momentos, por esta palabra que tú nos has dado. Creo, Señor, que ha sido suficiente, Señor, para nuestra necesidad en estos momentos. Que el día, Señor, de hoy, que el día de mañana que caminemos, esta palabra esté en nuestros corazones y podamos dejarla fluir en los momentos que sea necesario. Este alimento, Señor, nos fortalece, esta palabra nos levanta, nos sustenta. Te pido por aquellos que están en sus hogares, si tienen alguna necesidad, están algunos de tus hijos enfermos en algún hospital, quiero pedirte por ellos, que tú les bendigas, Señor, que ellos puedan ser fortalecidos por tu misericordia, sanados los que están enfermos y los que tengan una necesidad. Padre, que la pongan en tus manos y tú tomes, Señor, tú tomes cartas en este asunto y les bendigas. Gracias por esto, te agradecemos por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, hasta la próxima.